Hola, pero muy buenas noches, qué gusto saludarles a todos y a todas, bienvenidos nuevamente a este su programa conéctate con Dios. Qué bueno acercarnos en esta noche para darle la gloria y la honra al Señor por permitirnos estar delante de su presencia, podernos encontrar con Él, poder disfrutar de este tiempo maravilloso, un tiempo devocional, un tiempo de encontrarnos con el Padre, un tiempo para bendecir el nombre del Señor, para fortalecernos, para guiarnos, para estar delante de su presencia. Ese es el Dios de amor, el Dios de bendición, que nos capacita, que nos levanta, que nos sostiene, que nos enseña, que nos instruye para vivir y para hacer las cosas conforme a su voluntad. Él lo que nos enseña, nos determina, nos capacita, nos forma. Él siempre va a entregarnos lo mejor. Así que nos encontramos en esta hora para darle gracias a Dios, para bendecir su nombre, para fortalecernos hoy en la presencia del Rey, para poder aceptar hoy y reconocer de que hay un Dios de amor, hay un Dios de bendición, que nos capacita, que nos forma, que nos llena de bendición, que nos hace vivir y entender que hoy es un día especial, hoy es un día donde el Dios de la gloria nos entrega su amor, su bendición y nos forma, nos capacita para vivir, para comprender, para llenarnos de esa bendición todos los días de nuestras vidas. Así que tenemos que hoy entregar este tiempo, un tiempo especial, a encontrarnos con el Padre, a encontrarnos con Dios, aceptarlo a Él en nuestras vidas, en cada área que nosotros nos dispongamos y saber que el Dios de los cielos estamos aquí nuevamente con Él, con la presencia del Señor. Hola George, Dios te bendiga, Dios le bendiga hermano, y a usted también, qué gusto tenerlos ahí presentes en la oración. Qué bendición podernos acercar a Dios, poder decir gracias Padre amado por todo lo que Él nos enseña, por todo lo que Él nos forma, nos capacita, nos instruye, nos levanta, nos llena de paz y de bendición. A Él sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. Por eso ahora le damos la gloria a Dios, por eso le pedimos al Señor que nos dé hoy su bendición, que nos enseñe, que nos forme, que nos capacite, que nos instruya en su camino, que nos llene de bendición siempre y que nos dé hoy esa provisión maravillosa para sentirnos libres, llenos de bendición, llenos de la fuerza y el poder del Espíritu Santo, quien es el que nos hace esforzados y valientes. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, por siempre y para siempre. ¿Cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no bendecir su nombre? Si Él está con nosotros, si Él nos da fuerzas, nos fortalece y nos sostiene de su mano. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Démosle la gloria a Dios en esta oportunidad, en esta noche, y que sea Él en medio de nosotros, fortaleciéndonos, guiándonos, transformándonos, llevándonos de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Que el Dios Todopoderoso sea hoy llenando nuestras vidas de amor, de fe y de esperanza. Que el Dios de los cielos hoy nos enseñe a vivir y a confiar plenamente en Él. Que Él esté hoy en medio de nosotros, porque el Dios de los cielos tiene un plan maravilloso y Él quiere hoy instruirnos, capacitarnos, mostrarnos el camino, llenarnos de esa paz y de ese gozo. Solamente en la presencia de Dios vamos a encontrar esa bendición. Así que hoy nos sentimos privilegiados, nos sentimos gozosos de poder saber de que hay un Dios de amor que nos hace esforzados, valientes, que nos capacita, que nos instruye, que nos sostiene de su mano y que nos hace vivir y confiar plenamente en Él. A Él sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. Que el Dios de los cielos sea hoy dándonos esa fuerza para continuar, para seguir adelante, para que podamos efectivamente levantarnos, llenándonos de bendición, de gozo y de esa bendición que el Dios de los cielos nos quiere dar. Qué bendición poder contar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, quien nos forma, quien nos enseña, nos levanta, nos sostiene de su mano, nos capacita, nos instruye, y a Él sea la gloria y la honra por siempre y para siempre en esta noche. Qué bendición podernos encontrar y poderle decir a Él gracias Señor por este tiempo maravilloso, tiempo para encontrarnos con Dios, tiempo para decir Señor, a ti sea la gloria por siempre y para siempre. ¿Cómo no darte gracias Señor? ¿Cómo no bendecirte si tú Dios de los cielos nos enseñas, nos formas, nos instruyes, nos llenas de bendición,
nos das la fuerza suficiente para encontrarnos, para estar delante de ti, para aprender, Señor, a vivir y a confiar plenamente en tu presencia, en tu guía. Hoy nos encontramos, hoy nos llenamos de tu amor y de tu bendición, y te pedimos, Señor, que hoy te quedes con nosotros, en el precioso nombre de Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén, amén y amén. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este tema. Voy a hacer un tema muy corto, espero que lo disfruten, que lo aprendamos, que aprendamos a encontrarnos con el Dios de los cielos, que nos enseñe Él a seguirnos fortaleciendo en su presencia. Saludamos ahí a Amparito, a York Coronado, a toda la gente que empieza a conectarse, que Dios les bendiga. Bueno, el tema de hoy es: hoy Dios puede usarte poderosamente. En este día la palabra del Señor nos dice en la primera carta a los Corintios, 1:27, nos dice de la siguiente manera: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Servir a Dios, créame, es un privilegio. Servir a Dios es un privilegio y poderosa bendición. Sin embargo, debemos reconocer que cuando se trata de servir al Señor, o muchas veces luchamos con diversas situaciones en cuanto a nuestra dignidad y capacidad para hacerlo. En la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios, podemos leer, por ejemplo, que Moisés se negó varias veces ante el llamado de Dios, al igual que el profeta Jeremías, que Gedeón. Y esta lucha se presenta también en nosotros, porque pensamos que no somos lo suficientemente santos o maduros para servir al Señor. He ahí la situación que de repente se nos puede presentar. Entonces, pero en realidad no se trata de lo que el Dios de los cielos está haciendo. Eso es lo que el Dios de la gloria quiere que tal vez usted y yo tengamos en cuenta. Porque es que esa lucha se presenta en todos, en usted, en mí, se presentó en Moisés, se presentó en Gedeón, se presentó en muchos hombres y mujeres, siervas del Señor también, que querían servirle a Dios, pero que no se sentían libres de todas esas cosas. Entonces, en realidad no se trata de cuán buenos somos, sino de cuán poderoso es nuestro Dios para moverse a través de cada uno de nosotros. Porque eso es lo más importante de lo que debemos de tener en cuenta en esta oportunidad. Podemos recordar y reflexionar en la vida de los discípulos del Señor Jesús. Por ejemplo, Simón, quien vino a ser Pedro, quien por ser de Galilea, lugar distante de Jerusalén, cuyos habitantes eran señalados de no ser de raza hebrea pura, región de poca escolaridad y por tanto un poco, digamos, y con poca capacitación o estudio. Sí, también pues él era un pescador del mar de Galilea y no era un sacerdote, no era un escriba, no era un auxiliar en las sinagogas. Y al detallar su carácter vemos a un hombre realmente inconstante, a un hombre impulsivo en sus decisiones y aún en sus acciones. De hecho, el nombre de Simón destaca la caña movida por el viento. Simón significa eso, la caña movida por el viento. A pesar de todas estas cosas, a pesar de todos estos factores, el Señor Jesucristo lo llamó a ser uno de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, en el orden de prioridades, lo primero para Dios no es la capacitación, no es el título, no es lo que tú tengas, no es la formación a la cual tú estás pensando que para servir a Dios necesitas pues ser una persona preparada y tener un doctorado en la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios, qué gusto, Elga, qué bendición, gloria a Dios, amén. Me alegra mucho, qué bendición por allí, por todos, que Dios les bendiga mucho. Qué gusto que la nietica haya salido bien y que, bueno, en el nombre de Jesús, solamente es una gripita, solamente es una cosa que va a pasar, en el nombre de Cristo Jesús. En el proceso de formación, en el proceso de capacitación, también Pedro una y otra vez cometió errores y algunas veces fueron significativos.
Sin embargo, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los 120, también vino sobre Pedro, quien algunos días atrás sugirió al Señor Jesús que él no ir a la cruz, ¿sí? Y también había negado al Maestro 3 veces, él no quería estar ahí con él, bueno, y tantas cosas que le pasaron a Pedro. Sin embargo, el poder del Espíritu Santo vino sobre él y fue usado por el Señor para predicar y salvar a miles de personas en el poder de Dios. Nuestro buen Dios es quien tiene misericordia y perdona nuestros pecados. Él transforma nuestra manera de ser y nos enseña, aunque a veces el escenario de aprendizaje es difícil. Como nos enseña la palabra de Dios, Dios toma lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los fuertes y sabios, para que nadie se jacte en su presencia. Todo esto lo hace por su gran amor y misericordia, no por las virtudes, no por los méritos de aquellos que a Él llama, no. Hoy nos recuerda que toda la gloria es de Dios, que toda la gloria le pertenece a Él. Pedro se convirtió en un poderoso instrumento en las manos de Dios. Él glorificó a Cristo con un ministerio que alcanzó a miles y miles de personas. Él realmente, escribió la primera y segunda carta de Pedro. Fue el primer líder del avivamiento en Jerusalén y se convirtió en la columna fundamental de la iglesia primitiva. El apóstol Pedro, quien antes había negado al Señor, al final de su vida fue crucificado por orden del Imperio Romano, y él pidió que lo pusieran con la cabeza hacia abajo, pues dijo no ser digno de morir como el mismo Señor Jesús. ¡Wow! De manera que no se trata de nosotros, sino del poder de Dios y de su obra en nuestro corazón. Recordemos que la palabra del Señor, que la palabra de Dios también nos dice que el Señor escoge lo débil y lo necio de este mundo para avergonzar a los fuertes y a los sabios. Él toma lo vil y menospreciado del mundo para que nadie se jacte en su presencia. En la Biblia observamos que Dios escogió, por ejemplo, a Moisés. A pesar de sus miedos y complejos, también llamó a Gedeón. A pesar de su incredulidad, llamó a Pedro. A pesar de su inconstancia, y también nos llamó a nosotros, a usted y a mí. Definitivamente toda la gloria es de Dios. Y nosotros, como privilegiados de haber sido llamados por su gracia en Cristo Jesús, nos enseña y nos llenamos de bendición. Recuerde que la palabra de Dios nos enseña que hay grandes victorias y milagros alcanzados por la fe. La Escritura nos dice, por ejemplo, que Abraham y Sara no tenían hijos, pero ellos tenían una promesa del Señor. Ellos tenían la promesa del Dios, ellos tenían la promesa del Señor. Ellos tenían la posibilidad de decir, hoy voy a salir adelante, porque el poder de Dios vino sobre Abraham y Sara, y ellos tuvieron a su hijo Isaac, aún en la vejez. Y esto ocurrió por encima de todos los obstáculos y dificultades. La avanzada edad de Abraham, la avanzada edad de Sara, la esterilidad de su matriz. La Biblia misma nos dice que cuando el Señor les hizo la promesa de ese hijo, Sara no creyó al comienzo. Fue en aquel instante cuando Dios hizo esta pregunta: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios algo imposible? Por supuesto que no. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios de amor. Y la Biblia nos enseña que para Dios todo es posible. Nada es difícil para Él. Más bien lo que se requiere es que nosotros, sus hijos, le crean, que confiemos en Él y en su palabra. Él desea que sus hijos perseveren en las promesas, pues al final todo se cumplirá, todo será como Él ha dicho. Miren, nos dice en la palabra de Dios, por ejemplo en el libro de Job, capítulo 8, del 5 al 7. Si tú de mañana buscares a Dios y suplicares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti
y hará prosperar la morada de tu justicia. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu posteridad será muy grande. Entonces, ¿por qué nosotros nos limitamos a servir a Dios? ¿Por qué nosotros no le creemos a Dios? ¿Por qué no confiamos? Porque a veces creemos que debemos de estar perfectos. Yo no soy perfecto y yo le sirvo a Dios. Yo sé que hay muchas personas que no son perfectas y que Dios les está usando, y Dios va a usarles de gran manera. Mire, me encontré también con una mujer que escucha el programa, que ve el programa, pero que ella dice por su enfermedad no poder asistir el domingo. Dice, pero yo le he compartido a mi vecina, a mi vecino, mejor dicho, a mucha gente. Y creo yo que va a ir mucha gente el domingo, que le va a acompañar, pastor, me decía. Qué bendición, le decía yo. Mira, lo que a veces muchos de nosotros, usted y yo, a veces no hacemos, lo está haciendo una mujer que está en la casa, que no puede salir, que está enferma. Y eso es de bendición. Ahora, cuando Dios nos pone a servirle, es que servirle no es otra cosa que compartir su palabra, que llevar e invitar a una persona que vaya a la reunión. Eso es, en realidad, servir a Dios. Que me da miedo hablarles porque sé esto, el otro, qué sé yo. Pues hombre, los llevo a un lugar y ahí ya Dios les habla, no el pastor, no el guía, sino Dios. Dios les muestra el camino, Dios les revela lo que tiene que ser en sus vidas. Entonces, no se trata simplemente de decir o de ocurrir o de buscar circunstancias, sino de empezar a entender qué es servirle a Dios. Dios es fiel y siempre al final veremos su poder a nuestro favor. Lo que debemos hacer es lo que nos dice este pasaje de Job: buscar a Dios y perseverar, confiando en Él. Y nos recuerda que buscar a Dios siempre será la solución y la mejor opción. Buscar de Dios siempre va a ser la mejor opción. Y aprender a servirle es una bendición. Yo entendí con durezas en el Salmo 49:20. Con dureza en el corazón cuando me decía el Padre en ese pasaje: el hombre que goza de honores y no entiende semejantes a las bestias que perecen. Yegua, caballo, animal, este sí es bruto, ¿no? Como si Dios me estuviera diciendo eso. Él nunca lo va a decir, pero yo me sentí así cuando leí su palabra. Qué necio, qué terco que soy yo. Dios me dice que el hombre que goza de honores y no entiende semejantes a una bestia. Bestia, dije yo. Dios mío, yo entenderé entonces que debo de servirle a Dios con el corazón. Entender entonces que yo debo de servirle a Dios con el amor, con la fe y con la esperanza. Entender entonces que buscar a Dios implica servirle con el corazón. Entender entonces que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, Dios está con nosotros, Dios nos bendice. El diablo no va a querer bendición, va a poner en ti pensamientos, malos pensamientos, va a colocar tentaciones, va a colocar cantidad de cosas. Pero es Dios quien libera, es Dios quien te levanta, es Dios quien te sana. Ese Dios de amor que te va a dar fuerza y fortaleza en este día. Y Dios te dice: yo te tengo a ti en gran estima. Yo te escogí desde el vientre de tu madre. Mío, mía eres tú. Y Él conoce el corazón de nosotros. Y Dios quiere que usted y yo le sirvamos. A veces el servicio lo vemos como tan lejano, como tan incoherente, pero el servicio es fundamental para ser mejores personas. Cuando yo sirvo, me acerco a Dios. Cuando yo sirvo, dejo que Dios me use. Cuando usted deja que Dios lo use, usted va a ver cosas maravillosas en su vida. Usted no va a entenderlo al principio, pero Dios empieza a hacer la buena obra, empieza a administrar nuestras vidas, empieza a funcionar. Como seres humanos podemos vivir obviamente pruebas, adversidades, obstáculos en el camino, ¿sí? Y es ahí cuando puede aparecer el desánimo, afectando realmente nuestro avance. Por ejemplo, los discípulos de Jesús ante su muerte estaban tristes y desanimados.
Y en el día de su resurrección fueron las mujeres quienes se dirigieron al sepulcro a buscar a Jesús. Los discípulos no lo hicieron. Estaban allá encuevados, con miedo. ¿Será que ya lo mataron al maestro? Ahora bien, van a venir por nosotros. Y después de haber recibido al Espíritu Santo, todavía estaban ahí. Somos hoy criaturas con debilidades y con miedos. Pero cuando el Espíritu Santo llegó y levantó y miramos a ese Pedro dar el tremendo discurso, yo digo, wow, ¿dónde quedó ese hombre que no tenía estudio? Ese hombre que era un pescador, ese hombre que no sabía hacer otra cosa sino que sacar sus redes y tirarla al mar. Ese hombre que pescaba ahí en el mar de Galilea se dio tremendo discurso. Y fueron cerca de 6,000 personas convertidas por las palabras de él. Eso fue increíble. Entonces, no te desanimes. No te creas que tú no puedes. No creas que para hablar de Dios se necesita ser pero perfecto. No. En la imperfección Dios se manifiesta. Y Dios le va mostrando a uno cómo y a quién debemos de compartirle. ¿Y cómo debemos de compartirle? A pesar de su estado de ánimo, Cristo resucitó, Él se levantó de los muertos, alcanzó la más grande victoria, restauró a sus discípulos y los convirtió realmente en poderosos instrumentos en sus manos. Por todas estas cosas podemos estar seguros que para Dios todo es posible. En medio de las más grandes adversidades, ante diversos obstáculos, ante gigantes, ante enemigos, recuerda, no hay nada difícil para Dios, no hay nada imposible para el Señor. Él es todopoderoso y gobierna sobre todos. Busca hoy, te pido por favor, busca su presencia y verás a ver grandes victorias y conquistas en tu vida. Créele al Señor, confía en Él y Dios hará. Él va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Nosotros, sus hijos, somos también y recibimos como hijos esas bendiciones. Según el libro de Génesis 48:9, donde dice: y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. De esa misma manera como apareció en ese momento, ¿sí?, Moisés, después de ser ya el gobernador de Egipto, y manda a llamar a su padre y en su vejez y todo, perdona a sus hermanos que lo habían vendido, que lo tuvieron por ahí en una cueva y lo vendieron. De la misma manera Dios nos llama a usted y a mí. Tal vez usted se encuentra metido en una cueva de desesperación, de angustia. Una situación complicada, pero es el momento de que usted se acerque a Dios. Jacob en su vejez, José, su hijo, con sus hijos Efraín y Manasés, no sé si ustedes recuerdan esta historia, o sea, los nietos realmente. Podemos ver entonces tres generaciones. Vemos que nuestro Señor es un Dios generacional. Vemos que es un Dios de generaciones. Cuando usted le sirve a Dios, su generación va a servirle a Dios. Y la generación de esa generación le va a servir a Dios. Porque es la promesa de Dios. Pero si tú le pones límites hoy al servicio, si Dios te dice, por ejemplo, le digo, hoy aquí del Espíritu de Dios que me revela, le digo, Magolita, ahí que la estoy viendo. Dios le puso una tarea a Magolita para que el día de la reunión esté en la puerta, ese privilegio de dar la bienvenida. Y Magola dice: no, yo no tengo tiempo, este domingo no voy, el otro domingo me fue mal, aparte de eso llovió y yo esto. Entonces no está entendiendo lo que Dios le está dando. Dios te está dando una orden de bendición y va a ser de bendición para tu vida. Ay, pero es que yo no, me da miedo, nada.
El necio termina opacando el servicio, pero el siervo, el Hijo de Dios, descubre que hay una bendición y lo hace. Así que, Magolita, prepárese en el nombre de Jesús. Usted va a ser la bienvenida el próximo domingo. Así que 9:30 debemos estar allá. Yo sé que ella es bien juiciosa, bien madrugadora. Entonces, ¿qué va a hacer Magolita? ¿Qué va a hacer? Va a recibir a las personas y los va a llevar hasta la silla. ¿Ok? Amén, gloria a Dios. Amén, así me gusta. En el nombre de Jesús. Y Dios hace eso, Dios hace la bendición. Personas que no puede ir, por ejemplo, Amparo. Ella no puede ir porque está cuidando a su abuelo, pero ella puede orar. A las 10 de la mañana la invito a que interceda para que mucha gente llegue a encontrarse con el Señor allá en el ministerio. ¿Sí? Eso es de bendición. Mire, la batería se me está descargando. Pero créame, señores, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a unirnos todos. No es que, no. Todos vamos a tener y podemos servirle a Dios. De unos de alguna manera y otros de otra. Dios puso a Amparo para ser intercesora en el ministerio. Y ella va a orar por todos y por todas. Y va a estar orando para que Dios abra puertas, para que Dios ministre, para que Dios use el Espíritu Santo en la vida de la persona que va a predicar. Porque todo el tiempo no voy a predicar yo, vamos a tener predicadores también que Dios va a colocar ahí. Y vamos a tener eso. Y entonces le vamos a decir, Señor, yo te estoy sirviendo. Porque conocí de un gran hombre que algún día dijo estas palabras. El hombre que no vive para servir, no sirve para vivir. Servir es parte fundamental y Dios nos coloca al servicio de Él, de poder acercarnos. Mire, esto es el servicio el que yo le presto al Señor, compartir su palabra, llevar su palabra donde yo vaya, compartir. Me he encontrado con casos terribles, situaciones duras, pero Dios nos muestra el camino y la manera para poder servirle. Vamos a orar porque la batería se me va a apagar antes que se me apague. Padre Dios, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que tú bendigas, Señor, a cada persona, a cada individuo, Señor, que hoy se encuentra en este lugar, para darte la gloria y la honra, Señor. Dios bendice a estas personitas, Señor. Dios multiplica, fructifica, trae bendición, Señor. Dios nos está usando. Dios a través del Espíritu Santo ha colocado a personas en determinadas tareas dentro del ministerio. No lo estoy haciendo yo, ni lo estoy haciendo a dedo. Es el Espíritu Santo que me muestra y me revela. Y el Espíritu Santo nos dice que vamos a seguir en fe, en devoción. Vamos a pedirle a Dios de los cielos que nos dé hoy la posibilidad de acercarnos con más fe y con más testimonio a la palabra del Rey. Eso es lo que Dios está haciendo. Personas que se congregan en otras ciudades y que asisten a otras iglesias, como George, como su esposa, también son intercesores. Y Dios también ha puesto en su corazón para seguir intercediendo, para seguir en oración. Personas como Elga, como Brian, que Dios ha mostrado en mi espíritu que va a haber un ministerio con ellos en Estados Unidos. Dios les va a casar, Dios les va a dar la posibilidad del santo matrimonio, de acercarse en esa presencia. Y a través de este matrimonio muchas personas, muchos latinos y americanos van a conocer de Cristo a través de Brian y de Elga. Muchos en Argentina a través de Susana. Muchos a través de Lungo en Bolivia. Dios va a usarles. Lungo, él es maestro, y Dios va a usar de gran manera. Yo no sé lo que está haciendo el Espíritu Santo ahora, pero está colocando en personas, en situaciones para que Dios los ponga hoy al servicio. Tal vez usted no está viéndome en vivo, pero lo vio en diferido, y Dios le está hablando a usted.
Que Dios le muestre cómo debe de servirle a Dios. Y vamos a ver la gloria de Dios, la bendición de Dios. Que hoy el Dios Todopoderoso sea trayendo bendición hasta que sobre y abunden sobre sus vidas y que les traiga bendiciones de gran manera. Padre amado, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor, gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Yo te alabo, te bendigo, te glorifico y te exalto, Padre. Y te pido, Señor, que nos des tu santa bendición en esta noche. Como dice tu palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Gracias te damos, Señor, en el poderoso y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga rica y abundantemente, que Dios les guarde, que Dios siga trayendo bendiciones a su vida, que Dios está ministrando a su vida y que les dé hoy esa fuerza y ese ánimo para seguir adelante. Que Dios les bendiga. Chao, chao.